Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Como todos los lunes, continuamos con las añoranzas de electricistas. Siempre agradeciendo al equipo de Radio SME que nos permite que YouTube y Facebook nos permita difusión más amplia y que además permanezca durante mucho más tiempo estas añoranzas de electricistas. En las últimas ocasiones he estado recomendando pues algunos de los escritos que aparecieron en libros de mi parte. Durante casi 4 años, 5 casi, perdón, estuve escribiendo en el periódico El Día una columna, un artículo de opinión sobre los temas político-laborales, político-económicos e incluso sobre algunos asuntos de política electoral. Cada semana, en el periódico El Día, El Nuevo Día, y estuve escribiendo hasta 2013. Empecé en 2018, perdón, en 2008, y en el 2013 dejé de escribir la columna semanal. En el día hubo un momento en que, por órdenes del director, me suspendieron y entonces adopté un seudónimo y en vez de añoranzas le puse a la columna andamios y siguió apareciendo otro más. El periódico despidió al equipo fundamental de la redacción, los cuales crearon una página Arístaga y me volvieron a invitar porque era una página de periodismo y me dieron la oportunidad de continuar con la columna Añoranzas. Solo se llamaba Añoranzas. Y escribía de temas políticos. Simultáneamente, un compañero jubilado del Sindicato Mexicano Electricista, Ursúa, que vivía en Querétaro y que nos conocíamos porque algún tiempo fue el jefe de redacción de la revista Lux, me comentó que él estaba sacando un periódico semanal en Querétaro, Presente, El Presente se llamó, y acogió la columna. Cuando yo la escribía, se la mandaba a él y la publicaba en El Presente. Un compañero brillante, militante, de buena cepa, como se dice, del ESME, periodista por excelencia. Como muchos trabajadores del ESME, de los electricistas, que además de su labor cotidiana, de las labores que realizan para la compañía de luz, tenían otro fuerte, otra razón, otra perspectiva, otra ilustración, diríamos, y se dedican extra a otras cosas.
Cuando él está en redacción de la revista Lux, ya es un periodista hecho y derecho. Y entonces, pues, él viviendo en Querétaro, ya como jubilado, me comentó en algunas de sus visitas a la Ciudad de México, porque solía venir de vez en cuando, y conocíamos desde los 80, me dijo que en la plática pues sale y le comento que estoy escribiendo una columna y me dice que se le envíe, que él tiene la oportunidad en el periódico que él realmente parecía que lo hacía solo. Creo que solo una de sus hijas. Bueno, su gran apoyo era su hija, seguramente tiene un equipo un poco grande. Bueno, 5. El punto es que Añoranza salió publicándose así. Y un buen día me puse a reunir los artículos semanales. Por allá por 2013 los reuní y fui armando archivos, coleccionando las columnas semanales. En 2021 me atreví, bueno, hice el intento en la Facultad de Ciencias Políticas de entregar los archivos y solicitar que se publicaran por parte de la facultad. No lo conseguí, hice varios intentos hasta que finalmente, conectando con la editorial Viceversa, logré que se publicaran Las Añoranzas. Como subtítulo, Trabajo versus Capital, porque es lo que más trataba yo de expresar, demostrar, como dicen ahora, la narrativa de la relación contemporánea a partir de 2008 de lo que pasaba en el país. Cuando algún asunto de electricistas, de la industria eléctrica o de la economía estaba relacionado con estos, también escribía algunos artículos. La colección que logré armar se completó, les digo, en este libro, pero son 4 tomos. Con Viceversa tuvimos un convenio, acuerdo, donde parte de la publicación tenía que aportar el capital. Bueno, en ese momento me alcanzó para 3 tomos, el cuarto tomo está guardado. Al final, esta es la comparación, miren. La parte final es donde colecciones separadamente los artículos sobre electricistas, los artículos que puse como temática de agrupación de la luz y los electricistas. La cantidad de artículos de política económica, industrial y laboral o sindical comparativamente era poca, pero están reunidos, publicados, perdón, separadamente. Les recomiendo que está en Editorial Viceversa en la página de internet, que revisen
Me tocó escribiendo en el día el momento de la extinción. Ahí escribí lo que percibí, lo que estaba sucediendo, las agresiones, el choque y la discusión. El primer artículo que aparece fue en febrero del 2009. Tarifas de luz se llama. Probablemente convendría leer algunos artículos de añoranzas de aquella época. Un último paréntesis para retomar el tema que estamos trabajando. Añoranzas está escrito porque breve, no voy a extenderme mucho porque si no tendría que hacer un programa exclusivo de esto, es breve. Hay en la época contemporánea, incluso en estos momentos de la llamada Cuarta Transformación, ah, un un fantasma que ha invadido la parte teórica de la concepción marxista. Se ha diluido, se ha suavizado. Los conceptos claros, contundentes de Marx están siendo despojados de la capacidad y de la comprensión de la categoría política necesaria. La conciencia de clase que retomó George Lukács y que está claramente diseñada en distintos momentos de las obras de Marx, se diluyó, ya no existe. Hoy, académicos y no académicos, teóricos, renovadores de Marx, hablan de la identidad. Ya no hay conciencia de clase, hay identidad. Y en ese sentido, es claro que ahora la identidad en una universidad o en un taller o en una industria, en una fábrica, es que cada una de las formas de trabajo, de las categorías de trabajadores, se identifican con su identidad. La identidad de los trabajadores administrativos, de las secretarias, de los profesores de tiempo completo, de asignatura, de los obreros que son los mecánicos, los electricistas, los administrativos, los de limpieza, los de la ensamble, es decir, no abordamos el conjunto como clase, sino la diversidad de identidades. Añoro, esa es mi añoranza, recobrar, repensar o traer a colación la categoría de conciencia de clase. Se diluyó en la identidad. Hoy, periodistas, especialmente académicos, ya no trabajan la propuesta de Lukács. Por supuesto que viene directamente de Marx ni de Rosa Luxemburg. Se olvidó, se diluyó, mejor dicho, y consideramos que añoramos el concepto de conciencia de clase. Bueno, otro, precario. Ahora ya hay precariedad. Es un concepto sutil, suave. Hasta uno imagina que es una situación que se supera. Precario.
un poquito más de ingresos y dejas de ser precario. Se desvaneció, se diluyó, se suavizó el concepto claro de Marx. Explotación. Cuando nos entendemos como explotados, sabemos que solo dependemos de la fuerza de trabajo. Todos los profesores que trabajamos en la universidad, como ejemplo, en realidad en todo el área educativa, pública y privada, en la UNAM, por ejemplo, si ya no puedo yo trabajar de eso, se demuestra mi fuerza de trabajo como inútil. Estoy explotado, trabajo ahí, es lo único que sé. Toda mi fuerza de trabajo, cuerpo, alma, pensamiento, formación académica, se diluye cuando, siendo de asignatura, soy precario. Estoy en la precariedad. El concepto de clase y el concepto de explotación unifican al conjunto. No crean división, crean unidad en la concepción clara de la clase y la condición de explotación. Todo lo que sabemos hacer, los que vendemos nuestra fuerza de trabajo, está vendido a un patrón. Durante el tiempo determinado de trabajo, 2 horas grupo, 4 por 2 a la semana, u 40 horas de trabajo, hacemos lo que la universidad nos exige. Vendemos, insisto, cuerpo, alma, corazón, pensamiento, vida en la jornada laboral, con explotación viva, actuante, sufriente. Precariedad desplaza el concepto de explotación. Las añoranzas son, por retomar a Carlos Marx, e incluso en los manuscritos económico-filosóficos dice que el proletariado somos putos. Perdón por la expresión, pero vendemos todo, nuestra fuerza de trabajo, nuestra capacidad y el esfuerzo durante la jornada de trabajo. Todo nos es ajeno, nos enajenan. Y hoy descubrimos que nos enajenan tanto por dejar toda nuestra capacidad productiva, todo nuestro esfuerzo intelectual, donde dice el patrón. Fetichismo de la mercancía, fetichismo del dinero también nos atrapa, no solo en el proceso productivo, sino en la circulación y consumo. En fin, añoro. Las añoranzas son por las categorías marxistas que en los tiempos contemporáneos se han diluido. Como dijo un autor, todo lo sólido se desvanece. Cataplum. Bueno, era la parte introductoria. Regresamos a nuestra lectura de el capítulo que escribí en este libro coordinado por Victoria Novello. Ella le da el giro a la antropología por aquella visión que teníamos de que solo estudia comunidades originales, formas territoriales antiguas, procesos de construcción de formas de vida y de comunidad antiguos. La industria de los mayegales, de
Victoria Novello le dio un giro a la antropología para estudiar temas contemporáneos y sobre todo temas del proletariado industrial o proletariado contemporáneo agrícola. Dejar de ser campesinos y meterse a un taller, a una fábrica. Hay que conseguir la industria en los magueyales de Victoria Novello para que se vea la nueva perspectiva que adquirió la antropología gracias a este estudio pionero. Bueno, ofrecí en la añoranza de electricistas pasada la parte donde escribo de la revisión contractual de 1984, una muestra de la agresión directa que la empresa Compañía de Luz y Fuerza del Centro lanzaba contra el SME. Directamente modificar drásticamente el contrato colectivo de trabajo 1984. Todavía ha de haber algunos compañeros que recuerden esa contratación. Y les digo que he procurado en esta trayectoria que me hizo propiamente el sociólogo que de alguna manera, no completo, no terminado, sino siempre en construcción, en formación constante, se lo debo a los electricistas del ESME y he estado escribiendo de manera constante acá, acá y en la revista Luz que siempre he pedido que consulten en la biblioteca, porque mi objetivo que me tracé en realidad aprendido con mi maestro, con mi tutor, diría con mi guía o con mi gurú, Ricardo Posas Arciniega, fue claro y preciso, concreto. Todo el trabajo que hagamos de investigación, en especial cuando es histórico-social, o en este caso relativo a la industria eléctrica o a la organización de los electricistas, merece, tiene que ser entregado a esos que investigamos. Siempre he publicado los avances, pocos, medianos, claros, concretos, para que los trabajadores electricistas hubieran de leer y de conocer lo que la investigación sociológica me ha permitido. Aquí va pues la revisión contractual de 1984. Empieza el párrafo y no lo voy a aclarar porque así está, pero durante la gestión de Manuel Fernández Flores como secretario general, hubo más de 2,000 separados en Compañía de Luz. Todos supimos o reconocimos en ese momento que era una separación significativamente política. Buena cantidad de los electricistas separados eran políticamente dispuestos a la lucha. De alguna manera, el secretario general dijo que se hacía sindicalismo paralelo y separó a más de 2,300 trabajadores. Insisto,
considero consigna política de Manuel Fernández Forres, secretario general, y todos sabíamos que era disque de un partido de izquierda, Partido Popular Socialista. En lo particular, también recibí la agresión. No me podía separar, pero impidió que me permitieran entrar a la Secretaría de Educación y Propaganda y a la Secretaría de Actas. Dio la orden directa. El secretario de ambos lugares me dijeron que yo ya no podía ingresar a buscar documentos, actas, libros de actas, revistas, libros de la biblioteca, comentar con los propios secretarios algunas cosas. Al mismo tiempo fueron separados estos trabajadores. Otro día probablemente podríamos hacer una añoranza de aquel momento. Empieza pues en la página 154 así esta sección. Sin haber resuelto el problema más grave del año anterior, los separados, el Comité Central convocó a las elecciones departamentales que permitirían formar la Comisión Legislativa de Revisión Contractual. El ambiente de la revisión contractual, perdón, era crítico, solo en los términos en que la crisis económica nacional afectaba los precios, los salarios y el gasto público, pues este se limitaba con las inversiones de la propia industria eléctrica. La crisis redujo las inversiones. No olvidemos que además estaba la liquidación sobre la empresa, la espada de Damocles sobre la cabeza de todos los electricistas. El Sindicato Mexicano de Electricistas aguardaba tan solo afrontar los problemas de dicha crisis y lograr el incremento de las cuotas diarias de jubilación y los salarios más algunas prestaciones o cláusulas importantes que versaban sobre la materia de trabajo, las zonas de trabajo y la jubilación en un tiempo menor que lo pactado. Esa propuesta de jubilación a los 25 años de trabajo en lugar de 30 para los trabajadores que desempeñasen labores bajo riesgo eléctrico. A los directores de la industria eléctrica les parecía el momento decisivo y adecuado para transformar radicalmente las relaciones de trabajo, las relaciones sociales de producción, para llevar adelante las modificaciones particulares y generales que permitían generalizar funciones, labores, salarios, trastocar convenios departamentales y sobre todo modificar categorías y permitir la movilidad necesaria de los trabajadores en toda la empresa, aplicar la flexibilidad generalizada por medio del contrato colectivo de trabajo. Se incluía asimismo el control del proyecto con el incremento a las plazas de confianza, flexibilidad y mayor empleados de confianza. El proyecto de transformación de las relaciones de producción que atacaba directamente al contrato colectivo de trabajo tenía los mismos elementos y objetivos
que los presentados en los años 40 y 50, control absoluto de las condiciones de trabajo y de las relaciones de las mismas, disminuyendo las conquistas departamentales y ampliando ritmo, movimientos e intensidad del trabajo. Eso marcaba. El gran cambio es que la empresa presentó un proyecto de revisión de contrato. Nunca antes había sido. La revisión del contrato colectivo de 84 pretendían que se hiciera a través de una propuesta de los directivos frente a la propuesta que presentaría el comité del ESME creado a partir de la comisión legislativa correspondiente. La transformación del contrato colectivo se iniciaba con la forma pública el 14 de enero de 1984 en todos los diarios del país y por medios televisivos y radiofónicos se dio a conocer el proyecto. Paréntesis, pongo. No, perdón, comillas, comillas, comillas. En apoyo de los trabajadores electricistas y por mejor servicio de energía eléctrica, el director general, perdón, de la empresa propuso los siguientes puntos. Punto número uno. Revisión del contrato conforme a la ley para lograr reformas administrativas que impulsarán una mayor productividad. Punto número dos. Los derechos de los trabajadores estaban garantizados, pero las reformas buscarían transformar, suprimir o adecuar cláusulas anacrónicas, caducas o inoperantes, pues la estructura contractual estaba diseñada desde el año de 1936 y tendrían que realizarse cambios. El contrato de 36 se afirmaba estaba viejo, estaba caduco, había que modificarlo. Punto número tres. Hacer lo anterior significaba encontrar la identidad de los intereses entre la compañía y los trabajadores según el documento, algo que siempre había sostenido el sindicato. No era novedad, en especial en esa época en que empezaron los ataques a la compañía de luz y fuerza del centro. Se defendió la empresa, se buscó la unidad generalizada. Cuatro, la forma de actualizar las relaciones de producción y de dirección, así como las de inspección y fiscalización de las mismas, sería con el personal de confianza suficiente y necesario en todos y cada uno de los centros de trabajo. Es decir, hacer crecer el número de los empleados de confianza. Por supuesto, en detrimento de los trabajadores de base. Cinco, terminaba así el proyecto de la empresa. Consecuentemente, estamos ante la necesidad impostergable de un campo en la funcionalidad del contrato colectivo de trabajo que permita el adecuado y más racional funcionamiento de la institución, tendiente al cumplimiento por las compañías de su objeto de servicio público. Se encarece a esa organización considerarnos a su disposición para iniciar las pláticas tendientes a dar cumplimiento a la solicitud de revisión que fundada en la ley y en ejercicio del derecho que asiste a estas compañías se presenta
por este medio. Claro, los objetivos y las agresiones a la esencia del contrato colectivo de trabajo. La respuesta no se hizo esperar, porque este proyecto salió publicado en marzo 3 y correspondió en la misma fecha el sindicato. Al día siguiente, lunes, el Comité Central del ESME se manifestó también públicamente en defensa de los trabajadores y del derecho a la contratación colectiva. Se llamó el desplegado público. Con energía se señala que tal proyecto de la empresa puede ser el inicio de una brutal embestida en contra de la clase trabajadora del país, de sus derechos, de sus conquistas, y un retroceso en el régimen de contratación colectiva y por ende en violación flagrante del artículo 123 constitucional. Enero 14 de 1984. En apoyo de los trabajadores electricistas y por un mejor servicio de la energía eléctrica, publicado en el 1+1. El ESME critica que la empresa afirme que el funcionamiento ideal de toda empresa debería ser sin contrato colectivo, que estorbe ni sindicato que moleste. El más puro concepto neoliberal, libertad a la empresa, plena libertad. Curioso que las declaraciones sean de una empresa, una industria pública. Y exhorta a cambiar de rumbo y tomar uno responsable, pues ese atacaba la alianza que el propio gobierno buscaba con la clase trabajadora y sus organizaciones. Le instaban, sobre todo debido al momento de crisis que se estaba viviendo. Por la crisis era indispensable trastocar, quebrar el contrato colectivo de trabajo. No hacer este llamado significaría desechar los mejores proyectos nacionales, el camino de la democracia sindical y el ataque a la libertad o el progreso y la paz. Por lo mismo, el ELME buscaba una patria más libre, más próspera, más democrática, más justa, con paz y libertad. Insisto, enero, primera quincena de enero. El inicio de las pláticas serán el 21 de febrero. La situación sí, aún tensa, más la unificación del sindicato se había realizado con la Comisión Legislativa, con la Comisión de Trabajo, el Comité Central y las comisiones autónomas mantenían una sola postura. El Comité Central, la Comisión Legislativa, la Comisión de Contrato y las comisiones de trabajo tenían una postura solamente. No aceptar, ni siquiera discutir el documento de la empresa y solo se iniciarían las pláticas de aveniencia en torno al proyecto de la revisión contractual presentada por la Comisión Legislativa del Contrato.
Ese fue el objetivo central. Antes que discutir cualquier cosa, nada de la propuesta de la compañía, de la empresa, de los directivos. Nada. Simplemente se hace a un lado. Cuando se logra ese objetivo, entonces se retoma lo que tenía que retomarse. Ese día apareció un amplio desplegado del ESME que analizaba el contexto del proyecto de la empresa, la preocupación por el intento de llevarlo a la práctica y la desesperante situación económica del país. Un análisis del contexto concreto y del contexto nacional. Un desplegado sumamente claro. Incluía un balance económico de la empresa y el papel de la misma en el desarrollo con el subsidio y el apoyo a la producción, números, perdón, de la, del asunto productivo, del incremento y relación con la economía nacional, con números rojos de la misma para el proceso continuado del crecimiento del país. Una ubicación adecuada para que se entendiera no solo con los directivos de la empresa, sino a nivel nacional del público y del aparato de gobierno. Es decir, demostraba el papel cualitativo que se le otorga a la empresa, a la compañía de luz y fuerza del centro, permitiendo su funcionamiento, pero impidiéndole al mismo tiempo expandir sus áreas, su capacidad productiva, al contrario, deteniendo todo crecimiento cualitativo en aras de la liquidación decretada desde 1975, como ya vimos. Se detenía su fortalecimiento industrial, lo que este lapsus de esta contención afectaría y sus consecuencias lógicas e inevitables. Evitarían el fortalecimiento general del crecimiento económico del país al contener propiamente el fortalecimiento y mantenimiento de la zona industrial, de la zona central del país, inevitablemente la más importante en todo tipo, cultural, político, económico, poblacional. Inevitablemente es estratégica la ciudad y el centro del país. Se colapsaría ante la negativa de sostener una compañía de luz y fuerza del centro debilitada, podríamos decir, echándose a perder. Se terminaba con una amplia exhortación en ese desplegado a reorientar la política de la industria. Nada tiene más interés, nadie tiene más interés que los trabajadores que integran la compañía en que la empresa sea sólida, productiva y eficiente. Es nuestra fuente de trabajo, es la aportadora de un servicio vital que necesitamos. Somos sus trabajadores, una parte del pueblo que la necesitamos igual que todos. El Sindicato Mexicano Electricista ratifica su decisión de contribuir a que México salga de esta crisis siendo un país libre, un país democrático, política y económicamente, un país independiente, soberano, con un pueblo
menos insatisfecho de comida, de vestido, de habitación, de salud, de cultura y de justicia, con pleno respeto a la dignidad del hombre, a la dignidad de los mexicanos. Salió publicado en Excelsior, sin duda uno de los mejores desplegados que había publicado el ESME para contener el proyecto de 1984. El contexto era grave, pues no solo se conocía el objetivo de la empresa, sino que en la Cámara de Diputados se había intentado hacer pasar desapercibido el proyecto de ley sobre las cargas fiscales, aquellas cláusulas contractuales con las que los sindicatos encontraban alternativas al deterioro constante de salarios y de su capacidad adquisitiva. En el mencionado proyecto de la Cámara de Diputados se grababan las becas, la ayuda para renta de casa, el transporte y las despensas o ayudas compensatorias para el salario. El ataque a los contratos colectivos por la vía del gravamen fiscal quedó también descubierto y resultó muy extraño que esto no hubiera sido destacado y criticado con anterioridad. La prensa callada, toda la prensa, la radio y la televisión. Era claro que una concertación nacional en contra de los contratos colectivos. El caso fue finalmente que se logró detenerlo. Sin embargo, daba la pauta para entender que los ataques contra los contratos no era cosa aislada y que por lo que se veía no bastaba la pérdida del poder adquisitivo del salario, sino que habría que modificar su capacidad de negociación que los trabajadores detentaban ante sus patrones. Los gravámenes afectarían cualquier avance para las alternativas económicas. El ataque era ya descarado contra todos los contratos colectivos de trabajo establecidos en México. Por ello, el ESME convocó a la realización del foro del movimiento obrero en defensa de los contratos colectivos y los sindicatos. Los días 27 y 28 de febrero se reunieron en el auditorio de la ESME Antonio Castro 45 más de 80 organizaciones obreras de todo tipo de filiación política para analizar las propuestas sobre salarios, precios y empleo, los contratos colectivos y el respeto a las organizaciones sindicales. Un panorama integral de la política en contra de sindicatos y contratos colectivos. El amplio espectro político permitió que el foro tuviese también perspectivas sobre alianzas y respuestas solidarias ante la crisis y por la defensa de los contratos y los sindicatos. En especial se pensaba en aquellos sindicatos que estaban en conflicto, como el de Euskadi, que se convirtiera en un largo conflicto hasta llevar a los trabajadores a una cooperativa, el Descuerde de México, que se estaba cambiando de instalaciones de la avenida Coyoacán a Rojo Gómez en Ixtapalapa, querían limitarles todo el contrato, rehacer el contrato. Se salían de una ubicación y en la siguiente no solo les cambiaba la ubicación, sino querían modificar completamente su contrato colectivo de trabajo. La Secretaría de PEX, que no quería reconocer las capacidades diferenciadas de sus trabajadores.
la Universidad Autónoma de Guerrero, que bajo el manto ríspido del rector quería terminar con funciones sustantivas de la Autónoma de Guerrero. El primer resolutivo del foro fue dar a conocer sus conclusiones y se encargó de ello. Salió publicado en el diario El Día de febrero 22. El segundo, el más amplio y llamativo, se realizó con dos marchas, el primero y el 7 de marzo, donde grandes contingentes de obreros prestaron apoyo solidario, sí a los electricistas, pero por su revisión contractual, pero también la defensa clara, persistente de todos los contratos colectivos y las organizaciones sindicales. El conjunto de las fuerzas sindicales, la unidad interna y las actividades de apoyo solidario permitieron que la revisión contractual de 1984 regresara a sus cauces normales de negociación y acuerdo con el proyecto del sindicato. Como sabemos, sin discutir ni una coma, ni un párrafo, ni un renglón, no discutir en absoluto el proyecto de la empresa tan amenazante. Lo pararon en seco, de tajo. Bajaron la cortina. Ese proyecto no entra. El camino fue en ese sentido el tradicional, el histórico, puesto que se lograron los aumentos económicos establecidos por el Estado y porque en las cláusulas importantes realmente tampoco se pudo avanzar. En realidad, hay dos puntos cruciales que las empresas no aceptan: el crecimiento y fortalecimiento de los talleres que permitían la construcción de postes, tableros, estructuras para toda la industria eléctrica, los medidores, acabando con ello con el contratismo y por otra, es decir, permitir el crecimiento interno de fábricas, talleres, laboratorios, contenía, detenía, alejaba el contratismo. Era un objetivo claro. Por otra parte, la aceptación de una demanda que tiene que ver con la fatiga, el consumo de vida y el estrés a que se tiene sometido a los trabajadores que realizan su labor con riesgo eléctrico. Los accidentes de estos trabajadores en realidad son mortales, o para quienes el promedio de vida se reduce drásticamente. No podrían llegar a una vejez, morían por el tipo de enfermedad de nervios de alta presión. Se hizo el estudio para defenderlos científicamente. Ambas cláusulas, la 15 y la 64, están siendo estancadas por la empresa y por la situación de ataque de la burguesía a los contratos colectivos. En este sentido, la industria eléctrica sigue siendo encaminada por vías erróneas, dos grandes vías erróneas. Por una parte, se insiste en desnacionalizarla. El contratismo es priorizado, desmantelada la capacidad nacional y la propia de la industria. Contra ello se alza el contrato colectivo de trabajo que abarca una preocupación constante del manejo de las potencialidades de la compañía. Ve y propone algo más que el salario deteriorado. Las áreas como taller mecánico, taller eléctrico, taller de estructuras consolidan una fortaleza económica interna que además da trabajo a más obreros.
pero el criterio cerrado de la liquidación, manejado para empresas pequeñas, privadas o que no brindan un servicio público permanente, no es pertinente para la industria eléctrica, jamás. Dentro del proceso de liquidación en empresas de este tipo, no corresponde si en el cierre administrativo de sus cuentas y deberes, los derechos de los trabajadores y el proceso de producción de energía, sabemos que nunca se suspenderá. No procede la liquidación. Y sin embargo, deterioraron a la compañía de luz. Nos quedaba claro ya que el deterioro de la empresa significaba el debilitamiento del sindicato. En la constante después de la nacionalización. Contra todos los pronósticos, esa fue la política industrial, la política económica que se siguió contra Compañía de Luz, debilitar al ESME. Quizá la liquidación se escriba y proceda en el papel, pero no en el proceso productivo ni en la trascendencia y trayectoria que la industria eléctrica en la zona central significa para el país y para la economía. Por ello, la demanda de materia de trabajo por parte de los electricistas corresponde a una visión amplia de la industria del servicio público que presta. El capítulo que aparece, el tercero de un servidor en este libro de Democracia y Sindicatos, coordinado por Victoria Novello, y aquí aparece, después de la introducción, perdón, en tercer lugar, alcances de la democracia en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y aunque tratamos parte del proceso político democrático de la lucha por el político electricista, he estado leyendo esta parte. El artículo es amplio y tocamos los aspectos generales de la industria y la política económica del Estado frente a la compañía de luz, que es inevitable. Es una política económica que afecta directamente a la materia y zona de trabajo del ESME y a las perspectivas sindicales que desde la democracia sindical deben de entender, captar y desarrollar los trabajadores. Está interesante. Bueno, decíamos que la producción podría aparecer escrita en el papel y puede proceder, pero ante la situación estratégica y la funcionalidad y eficiencia que tiene la industria eléctrica en la zona central del país no procede. La industria eléctrica es necesaria, es básica. Los 365 diales además, es un producto, una mercancía, un resultado que no se puede poner en bodegas. Se genera y se consume. Se genera, se transmite, circula, se distribuye y se consume de manera cotidiana en cada uno de los hogares de los mexicanos, en cada uno de los centros comerciales, tiendas chicas, grandes, medianas, en cada una de las fábricas, de las industrias y los talleres. Es fundamental, esencial y estratégica. No se le puede liquidar. Por eso pensamos que el proyecto es trastocar esa compañía y desbaratar el contrato colectivo del ESME y por tanto al propio ESME.
es, lo hemos captado aquí esencialmente y lo hemos difundido siempre que hemos podido, como en este caso, como añoranza de electricistas. Bueno, sigue así. Puede ser en el papel. Por eso, en ese momento, la demanda de materia de trabajo por parte de los electricistas corresponde a una visión amplia de la industria y del servicio público que presta ese servicio público y del apoyo que ofrece al crecimiento industrial del país, a la economía nacional. Romper esta cláusula, simple demanda de trabajo, corresponde a criterios derrotistas, cerrados y desnacionalizadores. Esa no es la vía del sector paraestatal o estatal para construir una nación soberana e independiente. Si se ataca la esencia, se ataca a la nación. Y como dijo un clásico, primero es la patria. Le agrego, aunque sea capitalista. Primero es el desarrollo nacional con este tipo de empresas y de industria. Lo otro es desnacionalizar en contra de los principios del adagio y del personaje Lázaro Cárdenas del Río. Bien, igual acontece con la otra cláusula, reconocer el trabajo como valor primordial dentro de las empresas de este tipo es un mérito necesario, una tarea indispensable. El trabajador de las empresas estatales debe ser reconocido como tal y por sobre todas las cosas cuando se demuestra su entrega vital. Debe obtenerse el mínimo respeto a la dignidad humana plasmado en la Constitución. Los trabajadores de riesgo eléctrico ofrecen su vida. Ese riesgo vital se proponía debe ser reconocido no por gusto o nervios. Se hizo un estudio médico pormenorizado psicológico, un estudio científico para demostrar que era pertinente la jubilación anticipada de sus trabajadores y salvaguardar un poco su salud y su dignidad. No se aceptó. En ese momento no se aceptó. Estudios, como decimos, científicamente realizados han demostrado que los trabajadores expuestos a riesgo eléctrico tienen un desgaste mayor que aquellos que no realizan dichos trabajos y que su promedio de vida desciende notablemente. Si ibas a vivir 70 años trabajando normalmente en otras áreas, a los 60 en riesgo eléctrico podrías morir. Descenso vital de la vida. Debe obtenerse por lo menos ese respeto de la dignidad. La demanda del sindicato era sencilla: jubilación a los 25 años de trabajo sin límite de edad para los trabajadores que realizan su labor con alto riesgo eléctrico. Con línea viva se dice en el argot. La solución de las empresas desde 1974 es nula. La la última revisión, perdón, la de 1984, propuso la creación de una comisión de estudios integrada en forma tripartita: Seguro Social, Secretaría del Trabajo y Sindicato, para que no se vería el asunto de una manera sesgada y para que quien había presentado el proyecto, que era la empresa, tampoco diera el sesgo que le correspondía.
el área de salud en el trabajo del Seguro Social, los inspectores de la Secretaría del Trabajo y la Comisión de Seguridad e Higiene, que apoyada por doctores especialistas de la medicina del trabajo, revisaron los efectos del trabajo en alta tensión o con riesgo eléctrico. Los resultados de la comisión, que significaba aceptar la propuesta de jubilación temprana, bueno, con 25 años de trabajo sin límite de edad, no la dejaron funcionar, por lo menos en estos momentos. Los trabajadores continúan sus labores, la industria de energía eléctrica no para un solo segundo, cada día, cada semana, cada hora, y el riesgo y el desgaste vital continúa. La vida de los electricistas, como la de otros diversas ramas, como los mineros, como sabemos, también hay un desgaste extremo físico e intelectual, sigue y se requiere este tipo de estudios. La vida de mineros y de electricistas con riesgo eléctrico se acorta cada día más y más. Este fue el apartado de la revisión contractual de 1984, que como vemos fue drástico. Se logró el éxito, no discutir para nada ni un punto, ni una coma, ni una palabra, ni un renglón, ni un párrafo de la propuesta de la empresa. Hubo suficiente capacidad política interna con movilizaciones y el apoyo del foro y las marchas, brindó suficiente protección para contener, detener el proyecto de contratación colectiva de los directivos. Diríamos nosotros, el proyecto privatizador y entonces el proyecto en defensa del contratismo, el proyecto para flexibilizar todas las áreas de trabajo y recordemos, estaba la amenaza ya de los separados, que no hubo en ese momento capacidad absoluta, clara, precisa para defenderlos y evitar el despido o la separación de buena cantidad de cuadros políticos que daban la batalla internamente con la empresa. En su conjunto, es un ataque sistemático, programado, integral contra el contrato colectivo, contra la empresa, en su proyecto de atacar directamente y desmantelar, o por lo menos debilitar contundentemente al Sindicato Mexicano de Electricidad. Esto, años después, pareciera que lo anduvimos olvidando. Todo lo habíamos vivido, en el foro se había discutido, yo publiqué este texto y sucedió. Bueno, conclusiones. A ver cuántas me dan el tiempo para leer. Uno, acuérdese que el artículo es alcances de la democracia sindical en el ESME. Sobre esa versión son las conclusiones. En términos generales, número uno, en términos generales, ha mantenido una política de alianza con el gobierno mexicano o el Estado, lo cual le permite salir avante en las condiciones de carácter general para sus agremiados. Sin embargo, no le permite forzar logros de trascendencia y lentamente ha venido perdiendo capacidad de negociación ante el avance de la otra organización y el de
la organización de CFE y la intromisión de la otra empresa de CFE a la zona de trabajo de Compañía de Luz. Se deduce por ello que en los sectores medios del gobierno y en especial en la industria eléctrica, las fuerzas que ahí se desempeñan tienen intereses opuestos a los de la industria, a los del sindicato, y están dispuestos a no dejarlo avanzar, a debilitar la industria, la compañía de luz y a quebrar al sindicato. Tal es el caso de la gran reestructuración de la industria en la cual lo han dejado de lado. Basta un ejemplo. El momento de fortalecer al ESME hubiese sido el camino del cambio de ciclaje, pues el trabajo de toda la zona central correspondía a estos trabajadores electricistas, a esta compañía de luz y fuerza del centro. Sin embargo, el Estado optó por crear un instrumento transitorio, yo le he llamado elefante blanco, el Comité de Unificación de Frecuencia, para debilitar el ESME y dejarlo fuera de actividades que le permitían obtener más trabajo, más contratos, más afiliados. Seguro que fue un contratista quien realizó, porque tampoco se lo dieron a CFE. Privatización de la materia y zona de trabajo. La alianza del ESME, decimos en ese momento, es defensiva y cada vez está perdiendo terreno. Número 2. En términos generales, el ESME mantiene una posición de amplio apoyo solidario con el conjunto del movimiento obrero. Fue promotor del Congreso del Trabajo, pero no es un activo sindicato dentro de él. La dirección política del mismo descansa en la tradicional burocracia que rodea al máximo dirigente de la CTM, Fidel Velázquez y sus 5 lobitos. En apoyo eficaz de los movimientos de lucha por la independencia sindical y por la democracia, va. Es por eso que mantiene relaciones con el conjunto de la clase, los plegados al gobierno y los independientes de él. Sin embargo, no hace concesiones a ninguno de los dos sectores, aunque apoya el Congreso del Trabajo, también apoya a los sindicatos independientes. Esta independencia le permite mantener la alianza con el gobierno. En los movimientos cruciales del país, 1936 o 1958, ha estado con el Estado mexicano. Las limitantes políticas del Estado se reflejan en la solidaridad. Después de la huelga de 1936, no ha habido una huelga de alcance nacional en el movimiento obrero mexicano con la clase obrera del país. No más, se dijo. 3. En lo interno, la organización mantiene una constante movilidad de sus corrientes y fuerzas políticas. Una característica histórica se muestra desde el principio. La mayor parte de los grupos políticos sindicales y la actividad constante del Comité Central mantienen su sistemática postura antipartidista. Su política es antipartidos políticos. Aunque hemos dicho que en el conflicto interno de 1937, el ESME se afilió a la fundación del PRM y convertido en PRI, jamás han presentado su renuncia.
Perdón, se me chispoteó. El hecho surge con una discusión amplia cuando se da la formación, decimos, del PRD. En el periodo cardenista flotaba una acérrima política anticomunista. En la década de los 40, durante la gestión de 10 años de Juan José Rivera Rojas, se dio la entrega y participación cabal dentro del partido del gobierno, ya PRI, pero retornaron las posiciones antipartido que fincan cimientos en los años 60. No se desafilió históricamente el ESME al PRI, no se entregó su carta de renuncia. No está en los estatutos y eso hace suponer, prever que el ESME no está en partido político alguno, que son antipartido de materia electoral, pero que por tanto son independientes del Estado y del gobierno. Terminamos con esto. A nuestro entender, las posiciones de izquierda no han impulsado los objetivos sindicales como prioritarios y se han provocado políticas de franca y abierta oposición partidaria. Señalar y aceptar pertenecer a un partido ha sido una constante como la impugnación, la crítica y la prédica libertaria constitucional que lo permite. En realidad, el debate político está ausente por cuanto tiene que realizarse a nivel de los partidos y de sus signatarios internos. Las fuerzas de izquierda siempre son de oposición, siempre son impugnadas en las asambleas y no muestran una labor amplia en los centros de trabajo. La izquierda no hace labor cotidiana, sistemática de hormiguita, es lo que quiero decir. A nivel de la Comisión de Trabajo y de representantes departamentales, las fuerzas terminan por aglutinarse en torno al comité central del momento. Perdón, otra vez se me acabó el tiempo y disculpen el corte de luz. Hoy diríamos, no es compañía de luz, es Comisión Federal o los contratistas. Y entonces lo sabíamos y hoy lo comprobamos. Vayamos por un cambio de política diferencial que no atente contra el servicio público de energía eléctrica en la zona central del país. Es posible. El ESME durante toda su existencia lo obtuvo con la empresa en la que trabajó, The Mexican Lion Power Company Limited, y después Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro. Está en la trayectoria y en las añoranzas de electricistas. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta la vista. Por ahí nos encontraremos.